En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Más de cientos de miles de hectáreas asesoradas, verificadas y ejecutadas en agricultura digital hacen a nuestra verdadera experiencia transmitiendo el conocimiento día a día. Por eso hace más de 20 años nos movemos, experimentamos, creamos e innovamos. Queremos acompañarte a seguir evolucionando juntos. Experta, Tecnología AGD. Bueno, muchas gracias. Como bien dijiste, mi nombre es Juan Martín Salas, actualmente soy presidente de Asagir, la cadena de valor del girasol. Fuimos invitados por APRESID y agradecemos mucho la participación y la importancia que se le está dando al cultivo de girasol. Asagir es la asociación de cadena que fue fundada hace muchos años, en los años 80. En la cadena están representados los 5 eslabones que agregan valor a todo el negocio del girasol. Y para resumir y básicamente, nuestro trabajo es agrandar la torta, hacer crecer el negocio. El pilar fundamental del negocio y el ladrillo o la piedra fundamental es la producción. Entonces, desde siempre Asagir ha estado comprometido con la difusión de tecnología para que los productores tomemos, yo soy productor, las mejores decisiones justamente para que desde la base el negocio sea más grande. El cultivo de girasol, ustedes están aquí seguramente porque ya lo conocen, no hace falta que yo se los describa. Así que lo único que les diré es que no podemos solucionar las incertidumbres políticas y muchas de las del mundo que tenemos, pero con todos los problemas que hemos vivido en el tema climático y ambiental, si uno mira simplemente los rindes promedio del cultivo en los últimos 9 años a nivel país, el coeficiente de variación no supera el 4% para un cultivo que se siembra desde Formosa al sur de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es una característica importantísima para dar estabilidad a los planteos de quienes producimos y quienes tenemos un negocio a cielo abierto. Así que, sin más, les voy a presentar primero a Federico Comiso. Federico es agrónomo, estudió en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur, es productor, viene de familia de productores desde hace muchos años, desde el 2010 está, digamos, estrictamente o formalmente involucrado en la producción agropecuaria, pero seguramente desde mucho antes. Es responsable técnico de siembras de Agropecuaria Millagro en Carué y asesor técnico y comercial de esa misma empresa. Federico. Era de esos dos, ahora soy solamente trabajo en una empresa familiar. Bueno, buenos días. Muchas gracias a APRESID primero por invitarme a participar de este taller. Yo me voy a referir en mi presentación al manejo del cultivo de girasol en el sudeste bonaerense, pero más puntualmente en el sur del partido de Guaminí, que es donde me desempeño como productor y asesor desde hace varios años. Tomando como datos las campañas pasadas de la empresa familiar en la cual trabajo, voy a hacer un análisis de cómo han evolucionado nuestros rendimientos con el manejo tradicional, con resultados erráticos, y cómo a partir de una serie de cambios, no muy novedosos, no son autoría mía, pero son sí de la experiencia zonal y el manejo del cultivo, cómo pudimos estabilizar y aumentar los rendimientos. Rápidamente, esto no sé cómo... Para describir rápidamente dónde trabajo, estamos en el partido de Guaminí, en el sur del partido de Guaminí, tenemos un régimen de precipitaciones anuales de 750 milímetros,
180 días aproximadamente libres de helada y veranos muy secos, sobre todo la primera quincena de enero. Y los suelos agrícolas se caracterizan por la presencia de mantos de tosca en profundidad, lo cual limita la capacidad de exploración de los cultivos en profundidad y la capacidad de almacenaje de nuestros suelos. Esto es un ejemplo de un mapa de tosca típico de un lote nuestro, con la variabilidad que presenta la tosca. Y bueno, estos sistemas esta zona con estos problemas tanto climáticos como de suelo hace que necesitemos sistemas de producción diversificados y estrategias de manejo que tiendan a aumentar los pisos de rendimiento y buscar estabilidad en los sistemas de producción. Históricamente, la zona se caracterizó por sistemas de producción mixta o sistemas agrícolas con fuerte predominancia de los cultivos de cosecha fina, y el girasol ocupaba un lugar secundario, sobre todo como cultivo para cortar los ciclos de enfermedades del monocultivo de trigo, o en los sistemas mixtos, como sucesor de verdeos de invierno, salida de pasturas y demás. ¿Cómo manejábamos el cultivo? Sobre todo con tecnologías de zonas mucho mejores que las nuestras, barbechos cortos y con poca cobertura y mucha pisoteo, en el caso de los antecesores de los sistemas mixtos, o barbechos extremadamente largos e ineficientes desde el punto de vista del uso del agua, como en el caso de los cultivos girasol sobre cultivos de fina. La fecha de siembra era bastante rígida, del 15 de octubre al 15 de noviembre, híbridos convencionales, con todos los problemas que tenía el manejo de malezas con la tecnología tradicional, densidades de siembra de entre 55 y 60.000 semillas por hectárea, apuntando a las 45 o 50.000 semillas logradas a cosecha, que hoy es actualmente la recomendación de muchos semilleros. El espaciamiento mayoritario era 70 y nutrición eventualmente usábamos algún diamónico como arrancador. El resultado que teníamos es esto, un cultivo totalmente inestable. Este es un análisis de los rendimientos promedios de las campañas que van del 2003 al 2013, donde fue la última campaña donde manejamos el cultivo de esta manera. Y lo que ocurría era esto, o sea, un rendimiento promedio de 1.400 kilos por hectárea, máximos de 2.200, los pisos de 550 kilos, pero lo más importante era el coeficiente de variación. Casi un 50% de coeficiente de variación entre campañas. Y muchos rendimientos debajo de la línea de quebranto. Entonces esto inclusive nos hizo plantear en nuestro sistema hasta eliminar el cultivo de nuestra rotación. A partir del año 2014 aplicamos una serie de cambios en el manejo, algunos autoimpuestos y otros no, tendientes a mejorar el desempeño del cultivo. Y bueno, lo que voy a hacer es una descripción de esos cambios, algunos no, algunos son comentarios de manejo tradicional, que no son nada novedosos, y los puntos claves que nosotros creemos que cambiamos en el manejo del cultivo y que hicieron que hoy el éxito sea un poquito mejor. El primer cambio fue obligado. En el 2010-2011 nosotros empezamos las primeras experiencias con maíz tardío en ultra baja densidad. Esto revolucionó nuestros sistemas de producción. La verdad que fue muy exitosa desde el comienzo la técnica, y eso nos hizo plantear la incorporación del maíz en nuestras rotaciones. Y ahí surgió el primer problema. El maíz es un antecesor malo para la fina, entonces tuvimos que volver a pensar en el girasol y la soja, al principio medio a regañadientes, como puente entre la fina y el maíz. Y el otro cultivo que nos generaba problema era el tema de los antecesores en los sistemas mixtos. Al principio, los sistemas ganaderos nuestros, o sea, estaban pensados para el aprovechamiento máximo del forraje producido. Entonces los verdeos se consumían hasta aprovechando al máximo la producción forrajera. Esto nos ocasionaba el problema de que esos lotes quedaban con poca cobertura, mucho pisoteo, y normalmente nosotros los quemamos a mediados de septiembre. Entonces ahí nosotros, una primer técnica que empezamos a utilizar es la utilización de un escarificador de suelos que trabaja a 25 centímetros de profundidad, tratando de remover lo menos posible la cobertura superficial,
y eso nos garantizaba infiltración y calidad y buena cama de siembra. Ahora lo que estamos haciendo es ya pensando en un ajuste de carga animal y pensar al cultivo, al verdeo de invierno. En realidad es lo mismo, es una cuestión de manejo, porque las especies son las mismas, pensando en que el último rebrote dejarlo como cobertura, y eso nos exime del pasaje de este implemento. Pero eso sí, nosotros estamos en una zona muy vidriosa con el tema del clima, entonces esa herramienta está disponible si un año necesitamos aprovechar, como este año, los verdeos al máximo. Entonces, también cabe aclarar que en los sistemas mixtos ese implemento se pasa 2 veces en un ciclo de rotación de 10 años, como máximo, entonces no tiene mayor impacto en el suelo, o por lo menos eso es lo que creemos. Hoy nuestras nuevas secuencias de cultivo, con la incorporación del maíz y el girasol, y el maíz, perdón, son las siguientes. O sea, hoy el 100% del girasol sobre los planteos agrícolas se hace sobre rastrojo de maíz, y en los sistemas mixtos el 50% se hace sobre maíz y el otro 50% sobre cultivo de servicio, sobre todo para la salida de las pasturas. Y en función del antecesor planteamos 2 estrategias de manejo. El girasol sobre maíz se hace en siembra temprana, con una ventana de siembra que va del 10 al 5 de octubre, teniendo en cuenta la temperatura del suelo al momento de la siembra. Y el sobrecultivos de servicio o verdeos de invierno se hace en siembra tardía, con una ventana de siembra que va del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Y esto es principalmente para que nuestro periodo crítico escape a los primeros 15 días de enero. Obviamente el periodo crítico del girasol va de 30 días antes del antes y 20 días posteriores, lo que tratamos de que ese periodo crítico no coincida plenamente en pleno enero. ¿Y por qué el cambio en el tipo de fecha de siembra? Porque el gran parte del éxito del cultivo de girasol depende del agua que podamos acumular en barbecho. Entonces, lo que es clave es el largo de barbecho que permita esa acumulación. Por lo tanto, en el caso del girasol sobre maíz, el cultivo de maíz dejó de consumir hace mucho tiempo, entonces eso está medianamente garantizado en octubre. Pero como nosotros cortamos el ciclo de los verdeos de invierno o cultivo de servicio en septiembre, esto ocurre sobre finales de noviembre. De noviembre. Entonces eso es lo que tratamos. Y bueno, el por qué es esto. O sea, nosotros tenemos suelos francos con una capacidad de retención de humedad de 1,1 milímetros por centímetro aproximadamente. Esto es muy estimado. Con una profundidad promedio de suelos de 70 centímetros, estamos acumulando unos 80 milímetros en barbecho, lo que nos da, en función de la eficiencia de uso de agua de girasol, unos 700 kilos de rendimiento por solamente haber acumulado el agua. Entonces, que no es menor y nos hace ganar bastante en el éxito del cultivo. ¿Cómo manejamos el barbecho? Bueno, el girasol tiene una batería de productos para controlar malezas difíciles bastante acotadas y casi todas están concentradas para el barbecho. Entonces, principalmente, como mensaje, manejamos todo el paquete de residuales, depende de las malezas que estén complicándonos con los residuales, para después hacer una corrección en posemergencia con los productos que hay disponibles. El otro gran cambio que hicimos en el manejo del cultivo fue este, o sea, la densidad de siembra la bajamos en un 40% de la recomendada a semilleros. O sea, hoy estamos de 55.000 semillas, pasamos a 35.000 semillas por hectárea, apuntando más o menos a unas 28.000, 30.000 plantas logradas a cosecha. Tenemos algunas experiencias en siembra variable, pero es bastante errático, por lo menos en nuestros ambientes, no está tan claro como en maíz. Sobre todo porque el girasol tiene una altísima capacidad de compensación a las bajas densidades, y en muy bajas densidades tiene algunos problemas. Entonces, bueno, estamos ahí explorando, pero yo creo que tiene un potencial altísimo para el cultivo. Otra cosa que le prestamos muchísima atención, esto no es ninguna novedad, uniformidad de distribución, o sea, el girasol tiene que nacer parejo y bien espaciado. Eso paga en el rendimiento, por lo tanto, velocidad de siembra, profundidad de siembra son claves. Y otro cambio que hicimos en la estructura del cultivo fue bajar el espaciamiento a 52 centímetros. ¿Por qué? Porque en baja densidad lo que tratamos es de que un cultivo que cierre rápido el surco y compita mejor contra las malezas. El herbicida más barato en girasol y en todos los cultivos es la sombra, entonces apuntamos a eso. Otro punto clave que tuvimos que cambiar un poco la cabeza, porque antes era algo que no le prestábamos demasiada atención, es que no todos los híbridos del mercado se adaptan a las siembras en baja densidad. Y esto es un desafío para las nuevas redes de manejo del cultivo, que tengan que detectar estos híbridos. Pero sí, si no tenemos esa información, un indicio ya lo tenemos en el ciclo. Los ciclos cortos no sirven para siembras en baja densidad.
Tenemos que apuntar a ciclos largos o intermedios largos, de 70, 75 días de floración, que son los que mejor capacidad de compensación a las bajas densidades tienen. Bueno, el resto es bastante redundante, pero alta materia grasa, fomosis, no tenemos alta presión de fomosis en nuestra zona, pero en los años buenos se presenta cuando se genera la cámara húmeda famosa, cuando tenemos cultivos ahí. No estamos acostumbrados a ver cultivos exuberantes. Cuando se presenta puede llegar a ser un problema. Y vimos mucha variabilidad este año, sobre todo en la red de Asagir, de APRESID, de comportamiento entre materiales. Y otro punto clave, todo lo otro yo creo que lo saben, es calibres grandes y uniformes. Esto parece una pavada, pero muchas veces los productores, sobre todo los que tienen máquinas neumáticas, buscan ahorrar en semilla y en girasol. Un maíz de cualquier calidad de semilla puede lograr una siembra espectacular con cualquier calibre. En girasol, esto nosotros le prestamos mucha atención, porque no es así, por más que tengan la mejor máquina, y esto paga en el rendimiento. Nutrición es lo básico. Nosotros fósforo arrancador, buscando un cultivo que cierre rápido el subcro, arranque bien, más vale la fertilización fosforada fuerte la hacemos sobre las gramíneas. El girasol no le gusta el efecto salino de los fertilizantes en la línea, entonces tratamos de evitarlo. Con nitrógeno, en los potenciales de rendimiento que nosotros estamos manejando, tratamos de que lo cubran las leguminosas que están en rotación, pero no quiere decir que haya respuesta en los lotes agrícolas donde no participen y no estamos con niveles potenciales tan altos como puede haber en el sudeste, que hay respuesta. Boro probamos y no hay, estamos con suelo de 3,5% de materia orgánica, no tuvimos respuesta. Con el control de maleza, dos estrategias. El cultivo de girasol tiene que permanecer limpio desde emergencia hasta botón floral por lo menos. Entonces tenemos dos estrategias. En siembra temprana, residuales en barbecho, y en poda de emergencia temprana tiramos el Clearsol. Perdón la marca. En siembra tardía, ahí cambiamos un poco la estrategia, vamos con los residuales en barbecho, tiramos los preemergentes tradicionales junto con la cobertura, tratamos de que eso alcance, y si eso no ocurriera, recurrimos a los pods emergentes como rescate. ¿Por qué? Porque las imidazolinonas, sobre todo cuando las tiramos muy tardíamente, entramos en zona de riesgo, en nuestra zona de juntar los milímetros que requiere el producto para detoxificarse para la fina siguiente. En cuanto a enfermedades y plagas, bueno, resistencia genética, nosotros sobre todo en la red no vimos respuesta a fungicidas. Plagas, lo más importante, sobre todo cuando hay mucha cobertura, mucho cuidado con las cortadoras. Y bueno, un poco estos son los resultados de lo que nos ocurrió con el cultivo desde el 2014 hasta la fecha. O sea, lo más importante es que pudimos reducir el coeficiente de variación del 50% al 18%. Esos últimos 3 puntos que están ahí son las últimas 3 niñas, y el otro punto es la última seca del 2019. Pudimos aumentar el rendimiento promedio. El rendimiento promedio puede haber estado influido obviamente por ganancia genética, pero también yo creo que el dato más importante es reducir el coeficiente de variación. Y el otro dato importante es que pudimos aumentar el piso de rendimiento, y les puedo garantizar que ese piso de rendimiento hoy es rentable. Entonces eso era lo otro que buscábamos con el cultivo. Y como anécdota, el potencial de rendimiento tampoco, porque cuando tenemos un año muy bueno, el cultivo puede expresar ese potencial de rendimiento, o sea que no nos quedamos cortos con la densidad, por lo menos en nuestros ambientes. Acá esto es lo mismo comparado a lo que pasó y lo que hoy tenemos. El dato importante acá es que en el análisis lo que hice fue promediar las lluvias de agosto a febrero de ambos periodos y su coeficiente de variación, para ver si no habíamos estado evaluando 2 ciclos más húmedos. Y las lluvias fueron casi iguales y el coeficiente de variación igual. O sea, se mantuvo la inestabilidad climática que caracteriza a la zona. ¿Cómo está el girasol con el resto de nuestros cultivos? Hoy el girasol está con los mismos coeficientes de variación que los cultivos de fina. O sea, está dentro de los cultivos más estables de nuestro sistema de producción. Y como anécdota, en el mismo periodo probamos con soja, baja densidad, siembras tardías, ciclos. Y lo que pasa en la soja en nuestra zona es esto: un 73% de coeficiente de variación, años de rendimientos espectaculares, pero muchos años de rendimientos bajos y con muchos problemas de calidad. Yo, como conclusión a esta presentación, lo que quiero dejarle, porque creo que todo lo que les dije no es para nada novedoso, es que producir en zonas con limitantes climáticas severas como las nuestras requiere de sistemas de producción diversificados. Y es la tarea nuestra trabajar en cada componente de esa diversidad en que sea lo más estable y rentable posible.
Y el girasol, en el caso del sudoeste, es un excelente cultivo para integrar nuestras rotaciones. Y las razones son estas. Con el manejo adecuado es un cultivo estable y seguro. Es un excelente cultivo, un antecesor para fina. La inclusión del maíz tardío en el sudoeste muchas veces es resistida por los productores, por el hecho de que no pueden ir a fina directamente y bueno, y eso les da miedo. Yo les puedo garantizar que el girasol es un puente seguro y es ideal para esto. Y el maíz en nuestros sistemas aporta muchísimo. Por último, también se integra perfectamente a los planteos ganaderos, o sea, para salir de un ciclo de pasturas es el cultivo casi ideal. La soja no puede salir de los ciclos de pastura con éxito, la mayoría de las veces tiene muchos problemas. Y a su vez, para los planteos donde no incluyan el trigo como cultivo sucesor al girasol, es un excelente cultivo para salir a verdeos de invierno en casi fecha óptima o cultivos de cobertura. Y por último, que no lo comento en el manejo porque no me daba el tiempo, también es una excelente opción como cultivo de segunda, sobre todo para las siembras de enero. Muchas veces en nuestra zona tenemos una lluvia importante sobre fines de año, la soja y el maíz ya no entran por ciclo por riesgo de heladas. El girasol se puede sembrar desde del 1 de enero hasta el 10 de enero con mucha seguridad de cosecha en nuestra zona, porque aparte no tenemos mucha presión de esclerotinia, entonces es un cultivo interesante para esto. Así que bueno, espero que les haya servido, no creo que haya sido muy novedoso lo que dije, pero bueno, gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, vamos a ir rápidamente a la ingeniera Carolina Trolla, que es jefa del Grupo de Sanidad Vegetal del INTA Balcarce, es coordinadora de la Red Sur de los ensayos pertenecientes a la Red Nacional de Cultivares de Girasol desde septiembre de 2009 y es responsable de conducción y seguimiento de los ensayos de inoculación asistida de la Red Nacional de Cultivares de Girasol. También como directora técnica del Laboratorio de Semillas del INTA Balcarce, hace atención de consultas y asesoramiento a productores. Carolina. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias a Presid por la invitación. Yo tampoco les voy a dar algo demasiado novedoso, o sea, voy a hacer una breve descripción de lo que es la red de cultivares de girasol y después un repaso de las enfermedades más importantes del cultivo como para recordar más que nada gráficamente. Bueno, para poder elegir una buena semilla, sí. Ahí, está acá abajo. ¿Querés que hable con este? Hola. Se escucha el otro mejor. Hablo con este. Sí, no hay problema. Bueno, decía que para hacer una correcta elección de la semilla que vamos a utilizar, es fundamental contar con información confiable y que sea de simple interpretación con respecto al comportamiento de esos materiales. De los materiales que están en el mercado, o sea, que se ofrecen al mercado, de los que están registrados, estos son datos de INASE de un periodo de los últimos 11 años, el 75% de esos materiales están evaluados dentro de lo que es la Red Nacional de Cultivares de Girasol. Solo hay un 25% que están inscriptos en el INASE y no han pasado por la red de cultivares. Eso nos demuestra que hay una alta oferta de cultivares con bastante variabilidad genética. Esto es la liberación de híbridos en los últimos 11 años. Vean que hay bastante variación en lo que es la liberación de materiales. Nosotros, bueno, como les decía, para contar con esta información confiable, nos basamos en un acuerdo complementario que hay entre INTA y ASAGIR, que es está desde el 2001, dentro del cual hay un convenio de asistencia técnica donde se coordinan las redes de evaluación de cultivares
mediante ensayos regionales que están divididos en 3 redes, subredes. Una subred norte, una centro y una sur. Que bueno, la subred sur es la que yo estoy coordinando. Dentro de cada una de esas redes tenemos una determinada cantidad de ensayos que se ofrecen todos los años en distintas localidades como para evaluar en distintos ambientes el comportamiento de todos los materiales que están en el mercado. Esos ensayos se evalúan, como les decía, híbridos comerciales y en proceso de inscripción por INASE. Todos los experimentos se llevan a cabo en función de un protocolo común definido en ese convenio de asistencia técnica y revisado en forma continua por los integrantes de la comisión mixta de INTA y ASAGIR. En ese protocolo se habla de lo que es el diseño de los ensayos, cómo deben estar confeccionadas las parcelas, cómo se debe elegir el espacio experimental, cómo se prepara el lote, el barbecho que se hace, cuál va a ser la fecha de siembra, la densidad, la fertilización, el control de malezas, las plagas, qué variables son las que se van a evaluar, con qué frecuencia se van a evaluar y los informes que se van a presentar dentro para dar respuesta a esos ensayos. En cada uno de los experimentos se contempla una auditoría que es realizada por un profesional independiente y que es referente del cultivo de girasol y está designado por esta comisión mixta. En cuanto a las variables que yo les comentaba que se miden, tenemos variables fenológicas como pueden ser los días a floración, la altura, la densidad, los días a madurez. En cuanto a lo que son variables productivas, rendimiento y aceite, a partir de lo cual hacemos el cálculo de lo que es rendimiento ajustado por aceite y rendimiento ajustado relativo. Y en lo que es la parte sanitaria, en forma habitual realizamos evaluación de podredumbre húmeda del capítulo por esclerotinia, abigarrado de las hojas por verticillium y el cancro de tallo por diaporte. Eso no significa que si hay alguna otra enfermedad que se presente en alguno de los ensayos no sea evaluada. Normalmente quien hace esas evaluaciones es un fitopatólogo que tiene un mayor conocimiento de las enfermedades como para hacer una correcta evaluación. Bueno, todos estos datos que se recogen en cada uno de los ensayos se vuelcan en los informes, uno de los cuales, tanto en la página de ASAGIR como en la del INTA. Bueno, yo acá les presento la página de ASAGIR. Esto es lo que se ve, estos son los datos de esta campaña, por ejemplo, donde están en cada una de las 3 subredes las localidades que han sido evaluadas. A modo de ejemplo, les muestro el ensayo de Suárez, donde, este es el informe que habitualmente se da, donde se presentan todo el listado de los materiales con la empresa a la que pertenece y las variables que fueron medidas. Además, se da información sobre la parte del manejo del cultivo y de cómo fue manejado ese cultivo durante la campaña de cultivo. Y ahora pasamos a lo que es la parte de sanidad. Las principales enfermedades que tiene el cultivo, esto más que nada es un recordatorio gráfico de las enfermedades que tenemos como para no perder la idea de cuáles son los síntomas de cada una. Tenemos, por un lado, voy a ir más o menos en lo que es el ciclo del cultivo, desde el inicio hacia el fin del ciclo del cultivo. Una de las primeras enfermedades con las que nos podemos encontrar es con el mildiu o enanismo del girasol provocado por Plasmopara altedi, que el síntoma típico es, creo que esto debe ser, si yo no sé ni si lo, a ver. Bueno, se puede ver en la primera imagen las plantas enanas y los síntomas de el amarillamiento con normalmente en vez de las hojas la presencia de los esporangios. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes y en qué momento del cultivo se estaría presentando? Bueno, es en las primeras etapas del cultivo. Normalmente está caracterizado por temperaturas frescas entre 17 y 19 grados y la presencia de agua líquida al inicio del cultivo.
Bueno, ahí como les decía, tenemos los síntomas de infecciones primarias y los síntomas de infecciones secundarias, donde normalmente vemos ese amarillamiento de las hojas, las plantas relativamente enanas y la presencia de esporangios en el envés de las hojas. ¿Qué monitorear, cuándo y dónde? Bueno, lo que tenemos que monitorear son las plantas enanas que tengan una clorosis verde claro asociada a las nervaduras y el micelio y los esporangios blancos en el envés de las hojas. ¿Desde qué momento? Desde 4 hojas hasta floración. ¿Y dónde lo estaríamos viendo? En el envés de las hojas. ¿Cómo lo podemos manejar esto? Bueno, con cultivares que tengan resistencia genética, el hecho de aplicar curasemillas, las rotaciones, el control de inóculos, sobre todo en lo que es la parte de sanidad de semilla, o sea, hacer un análisis sanitario de la semilla que estamos sembrando como para saber si podemos llegar a tener problemas con la enfermedad, el tema de las labranzas y las fechas de siembra, o sea, tener un control sobre las fechas de siembra. Pero bueno, lo que está en negrita por ahí son los aspectos más importantes a tener en cuenta. El cancro del tallo. Y bueno, el cancro del girasol, vamos a llamarlo así, en este caso tenemos la presencia, o sea, el síntoma primario en el tallo, que hay una foto, o sea, bueno, se ve que es de un color marrón claro, que no tiene los límites definidos, y es muy importante diferenciarlo de lo que es la mancha negra del tallo por foma. O sea, si ustedes pueden ver, hay una diferencia en la coloración, o sea, uno es un color marrón claro, tipo té con leche, el otro es un marrón oscuro. Por algo también se le llama a la que causa foma, mancha negra del tallo. O sea, es una buena diferenciación como para separar las dos enfermedades. También podemos tener síntomas en hojas donde se ve una necrosis, sin un halo clorótico, una de las cosas que también la diferencia de otra enfermedad como es verticillium, que en algunos, o sea, cuando todavía no conocíamos demasiado de esta enfermedad, podíamos llegar a confundir una con otra y nos resultaba raro en ese primer momento no encontrar el halo clorótico, suponiendo que lo que estábamos viendo era verticillium. Después nos dimos cuenta de que estábamos hablando de 2 patógenos diferentes. Bueno, y después otro de los síntomas que se pueden presentar en las hojas es esa necrosis con al tacto, con una textura como acartonada, o sea que uno cuando las toca es como que la hoja está crujiente, y eso es producto de las toxinas que libera el hongo, y que en realidad si nosotros miramos la planta, seguramente por debajo de todas esas hojas que están afectadas, vamos a encontrar el cancro. Otro de los síntomas que podemos tener es una infección en capítulo. En este caso, el momento en el que aparece es posterior en el ciclo del cultivo, y normalmente el síntoma nosotros terminamos viendo esa podredumbre seca en el capítulo, y por debajo en las hojas que siguen, ese acartuchamiento de las hojas, o sea, ese acartonamiento producido por las toxinas del hongo. ¿En qué momento? Bueno, normalmente está un poco corrido, sería un poco antes de botón floral, o sea, a partir de B8, B10 ya el hongo estaría en condiciones de ingresar a la planta, lo que normalmente nosotros no lo vemos, el síntoma no lo vemos hasta después de floración. ¿Qué condiciones son predisponentes? Las precipitaciones para que se puedan liberar las ascosporas, una humedad relativa superior al 80% o más de 22 horas con humedades superiores al 80% por 2 o 3 días. ¿Qué monitorear, cuándo y dónde? Bueno, la necrosis de las hojas en una forma de V invertida, ya en un principio era ese el síntoma más característico, ahora ya empiezan a aparecer esas necrosis en las hojas, manchas castaño claras en los tallos, que son los cancros, y las podredumbres secas de un color castaño oscuro. ¿En qué momento podemos ver estos síntomas? De floración en adelante. ¿Y dónde lo vemos? En los tallos y en los capítulos. ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, con cultivares de buen comportamiento. Se pueden aplicar fungicidas preventivos, pero es muy importante también el hecho de trabajar con modelos de pronóstico como para saber si las condiciones son favorables para que la enfermedad pueda aparecer.
con densidades de siembra, que se ha visto que las densidades de siembra afectan, pueden incrementar o disminuir la aparición de la enfermedad, y después con labranzas, con rotaciones, con aplicaciones de nitrógeno, con las fechas de siembra. Bueno, una cosa con respecto a de aporte es que normalmente la aplicación de fungicidas tiene que ser, creo que ya lo dije, pero tiene que ser preventiva. En el caso del girasol, normalmente uno cuando ve el síntoma ya es tarde porque ya el patógeno está y ya no se puede controlar. Ya no podemos hacer un tratamiento curativo, sino que esto debe ser preventivo. O sea que es muy importante el hecho de trabajar con estos modelos de pronóstico como para poder tomar una decisión previa al momento, cuando diseñamos nuestro lote, cuando estamos pensando en el cultivo, tener ese modelo de pronóstico como para saber si las condiciones favorables se pueden dar y tomar una decisión al respecto. Bueno, con respecto a la marchitez, es el síntoma típico de abigarrado. Se ven manchas necróticas con un halo clorótico en las hojas. Normalmente es unilateral, lo vemos solamente en una mitad de la planta y en una mitad de la hoja. El momento de aparición es de botón floral en adelante, con temperaturas entre 21 y 27 grados, humedad del suelo elevada, días largos con más de 12 horas de luz como condiciones predisponentes. ¿Qué ver? Hojas que tengan manchas necróticas internervales y el halo clorótico amarillento, cuando a partir de floración y hasta fin de llenado, y en dónde tenemos que mirar en los estratos medios y superiores. ¿Cómo lo manejamos? Con resistencia genética, con fechas de siembra, con rotaciones y con el manejo de los rastrojos y la elección del lote. Sí, ya me queda poco. Bueno, la podredumbre húmeda del girasol es una enfermedad también típica, se ve normalmente, son síntomas de una podredumbre blanda de color castaño claro. Normalmente atacan en el periodo de floración con temperaturas frescas y humedad relativa superiores al 80%. ¿Qué es lo que vemos? Podredumbres de consistencia blanda y color castaño claro durante llenado de grados y donde se ve en el mes del capítulo. ¿Cómo lo manejamos? Cultivares de buen comportamiento, fechas de siembra, manejo de inóculo, rotaciones, con algo de biocontrol y con aplicación de fungicidas, pero también no hemos tenido resultados demasiado alentadores con respecto a eso. Mancha de la hoja por alternaria, normalmente, esto voy rápido, normalmente está durante casi todo el ciclo del cultivo, pero es más que nada importante al final del ciclo del cultivo de girasol, porque estaría como lo que son las enfermedades de fin de ciclo. Lo que tenemos que monitorear son manchas circulares necróticas desde 12 hojas en adelante en los estratos inferiores y medios de las hojas. ¿Cómo lo manejamos? Rotación, manejo de rastrojas, fecha de siembra, fungicidas, resistencia genética y sanidad. Roya negra, bueno, normalmente esto se da más en la zona oeste, no se estaría dando tanto en la zona sudoeste, pero es algo que puede aparecer. Normalmente, se da con temperaturas frescas, con agua líquida, con agua libre y con temperaturas de 22 a 28 grados centígrados. ¿Qué se ven? Pústulas en el haz y en el mes de las hojas, desde B12 en adelante, también en los estratos inferiores y medios. Manejo con resistencia genética, fecha de siembra y fungicida. La mancha negra, les mostré un poco lo de FOMA, el síntoma para diferenciarlo de Phomopsis. Temperaturas entre 15 y 30, también de botón floral en adelante, y humedades relativas del 95 al 100%. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Manchas castañas negras en la inserción del pecíolo, desde prefloración en adelante y en los estratos inferiores y medios. También manejo con rotaciones, rastrojos, fecha de siembra, fungicida, resistencia genética y sanidad. Ahora, bajo todas las condiciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esto es lo más importante a lo que yo quería llegar. Rotación con cultivos no hospedantes. Esa es una de las principales formas de manejar cualquiera de las enfermedades. Tener cultivares de buen comportamiento, tenemos una oferta de cultivares, normalmente nos dicen cuál es el comportamiento y a qué zona están mejor adaptados cada uno de ellos. Tener en cuenta mucho la sanidad de la semilla, porque por ahí no consideramos el hacer análisis de semilla para ver si pueden estar estas enfermedades.
las fechas de siembra, o sea, tener el control de la fecha de siembra como para poder escapar un poco del momento en el que la enfermedad es más importante, y hacer monitoreo y diagnóstico. Con esto, nosotros tenemos una red de sanidad vegetal donde acá les muestro 4 de las principales enfermedades que nosotros todos los años cuando salimos a recorrer ensayos salimos a también monitorear los lotes. Y si pueden ver, esto es de los últimos años, cómo cada una de esas enfermedades evaluamos presencia y además y dentro de la presencia, qué grado de ataque tienen en cada uno de los lotes que vamos viendo. Y se puede ver que, por ejemplo, para el cancro del tallo ya hay zonas que están en amarillo y rojo en la zona del sudoeste y en el sudeste también. La marchitez por verticillium es algo que ha quedado un poco más relegada a la zona sudoeste. La mancha de la hoja está en todos lados, o sea, alternaria es algo que está distribuido en todos lados. Y la mancha negra del tallo por FOMA también está distribuida en casi toda la región girasolera. Así que lo más importante es esto, monitoreamos los lotes, reconozcamos las enfermedades y a partir de eso podemos tener un excelente cultivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Ahora vamos a escuchar a Julián Siri, que es gerente de desarrollo de Advanta Semillas en Argentina, Uruguay y Paraguay, y es responsable del avance de productos, posicionamiento y recomendaciones de uso de sorgo, girasol, canola y maíz, y tiene bastante experiencia en todos estos cultivos en varias de las regiones agroecológicas. Julián. Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con Federico, Caro, Juan Martín, hablando justamente de mi cultivo favorito, que es sin duda el cultivo de girasol. Como decía Juan, yo soy gerente de desarrollo de producto en Advanta y nuestro rol es justamente probar y avanzar híbridos de los distintos cultivos de grusas que vendemos, ¿no? Esto nos termina un poco aburriendo porque es todos los años lo mismo, ¿no? Sembramos, vemos, probamos qué híbrido rinde más, qué híbrido rinde menos. El que más nos gusta lo hacemos comercial y es como un loop repetitivo que nos aburre. Así que lo que tratamos de hacer es siempre buscamos motivarnos haciendo un poco de agronomía y tratando de entender cómo podemos mejorar el cultivo de girasol desde más allá de la genética y muchas veces también entender otras cosas que hacemos que por ahí en la diaria no lo medimos, ¿no? Así que hoy estoy acá para hablar en primer lugar de lo que es ganancia genética en el cultivo de girasol y lo voy a abordar desde un lado, o digamos, desde el lado que arrancamos preguntándonos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué se ganó en el cultivo de girasol? Porque si vemos los rendimientos promedio a nivel país, siempre vemos 1.800, 1.900, 2.000, 2.100 kilos por hectárea. Internamente, dentro de investigación y desarrollo, veíamos, estamos sacando híbridos que son mucho mejor, que rinden 10, 15, 20% más que los que vendemos hace 20 años atrás. Y vemos que el rendimiento promedio viene un poquito más despacito, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si sembramos hoy día un híbrido de hace 40 años, ¿no? Así que por un lado vamos a hablar de eso y por otro vamos a hacer un breve repaso también con algo que dijo Fede, que es el manejo de densidad en el cultivo de girasol. ¿Ok? Bueno, esta es la película que le contaba que veíamos, ¿no? Cuando tomamos datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de rendimientos promedios de girasol durante los últimos 50 años, vemos, digamos, una etapa que la traté de dividir entre 1969 y 1995, donde hay una ganancia genética muy considerable de 47 kilos por hectárea por año, ¿no? Que esto es exactamente lo mismo que pasó con el resto de los cultivos de gruesa, la incorporación de híbridos, mejora de práctica agronómica, llevó a esta ganancia en rendimiento promedio muy estrepitosa, ¿no? Pero ya cuando nos estabilizamos en práctica de manejo, siembra directa, uso de híbridos y demás, que sería en el periodo 1995-2022, la ganancia genética, o sea, se puso un poquito más complicada de seguir avanzando, ¿no? Lo mismo que nos pasó, por ejemplo, en el cultivo de maíz.
Pero cuando hacemos un doble clic, ¿qué vemos? Vemos por un lado un desplazamiento del girasol hacia zonas marginales, ¿no? Pasamos de un girasol que lo teníamos no focalizado, desparramado por todo lado, pero mucho girasol en zonas productivas buenas, zona núcleo, Córdoba, hacia un girasol en zonas marginales, mucho norte de Santa Fe, mucho Chaco, mucho sudoeste. Y por otro lado, cuando vemos este número, estamos dejando una parte de la película fuera, ¿no? Porque estamos viendo rendimiento físico de grano y no estamos teniendo en cuenta el rendimiento corregido, ¿no? Que es lo que finalmente termina recibiendo el productor. Y esto viene asociado en que los programas de mejoramiento genético venimos trabajando mucho en lo que es contenido de aceite, eso acá no lo vemos reflejado, y venimos también trabajando mucho en perfil sanitario, que eso por supuesto acá tampoco está reflejado y es quizás lo más difícil de reflejar, ¿no? Y creo que es el origen del trabajo, ¿no? Entonces, este trabajo puntual lo hizo casi todo Roberto Reed, amigo y genetista histórico de Advanta. Arranco mostrándoles el contenido de aceite, ¿no? Acá vamos a ver, o sea, lo que hicimos en este ensayo fue sembrar híbrido de 1980 hasta 2021, o sea, su año de lanzamiento, y los comparamos. Y cuando vemos, digamos, dentro del segmento más grande del cultivo de girasol, dentro del segmento CL, vemos que el rendimiento, o sea, el contenido de materia grasa promedio de híbridos lanzados en 2005 es de 46.15%, ¿no? Y cuando vemos híbridos lanzados en 2021, vemos contenidos de materia grasa de 52.5%. Cuando llevamos esto a bonificación, o sea, ya estamos hablando de bonificaciones del 20%, que obviamente no estamos teniendo en cuenta en el rendimiento promedio a nivel país que mostraba anterior. Y si damos una vueltita de rosca más y vemos en rendimiento ajustado, o sea, el rendimiento físico corregido por la bonificación por materia grasa, y analizamos una serie histórica del ensayo que le contaba, que sembramos híbridos desde hace 40 años hasta híbridos comerciales de ahora, ¿qué vemos? Vemos que desde 1983 hasta 2021, o sea, datos internos de Advanta Semillas, vemos una ganancia de 32 kilogramos por hectárea por año, o sea, ya estamos hablando de el doble de lo que nos marcaba las estadísticas a nivel país, ¿no? ¿Y qué pasa si nos focalizamos un poquito más? Si vamos, estamos viendo una ganancia genética muy grande en los últimos años, vamos a focalizarnos un poquito más en los últimos años y vamos a sacar por ahí lo que nos hacía un poco de ruido, que era el segmento CL, ¿no? El segmento CL arrancó viniendo de girasoles silvestres, produjo una depresión de los rendimientos, pero el productor lo adaptó, o sea, muy fuertemente. Hoy día la gran mayoría de la superficie girasolera es CL y la gran mayoría de las empresas de genética estamos trabajando en el segmento CL, ¿no? Entonces, cuando hacemos este doble clic en ganancia genética en el segmento CL, estamos viendo desde el periodo 2005 a 2022 una ganancia de 102 kilos por hectárea por año, que es un valor muy, pero muy considerable, o sea, a la altura de un cultivo de maíz, que es un cultivo obviamente con mayor rendimiento total, ¿no? Pero nos da un indicio de lo que se ha progresado en los últimos años en este rendimiento corregido, en este segmento que es donde se hizo más foco y donde se hizo más inversión en mejoramiento genético en el cultivo de girasol. Entonces, lo otro que no vemos, la parte de la película que les decía que es muy difícil de ver, o sea, el girasol, a diferencia de maíz, soja, por ahí es que tenemos muchas enfermedades que aparecen y son explosivas y nos fuerzan a cambiar rápidamente la genética. Bueno, Caro ya contó un poco de cómo nos presionan, cómo todos los años aparecen enfermedades nuevas que nos desafían un montón. ¿Y qué pasaría si sembraríamos híbrido hace 40 años hoy en día, ¿no? Y esto medio que nos permitió ver este trabajo que hicimos. Por ejemplo, en Fomopsis, si sembraríamos un híbrido de hace 40 años, veríamos eso que vemos acá, ¿no? Vemos un híbrido susceptible, que acá lo comparo con un híbrido tolerante al mismo ciclo, y fíjense lo que tenemos a campo, y fíjense la diferencia monumental que veríamos en rendimiento ahí a nivel campo, ¿no? Lo mismo pasa con alternaria, enfermedad de fin de ciclo, verticillium, y obviamente vuelco quebrado, ¿no?
todos tenemos, o sea, todos los productores girasoleros por ahí de zona núcleo tienen la imagen de esos girasoles que se volcaban, se revolcaban. Y hoy en día estamos mucho más avanzados en esta tolerancia a vuelco quebrado, y esto también yo creo que es algo que le da estabilidad al cultivo de girasol y que le ha permitido volver a esas zonas más productivas durante las últimas campañas, acompañado por precio. Por último, ya cerrando ganancia genética, vamos a hablar un poco de lo que es manejo de densidad en girasol. Esto, de la mano con lo que decía Federico, costó mucho internamente romper esa barrera de la densidad en girasol. Cuando empezamos a pedir plata para experimentar en densidad, lo primero que nos dijeron es: ustedes están locos, no le vamos a dar nada, un cultivo plástico, miren los libros. Bueno, lo hicimos, medio que el equipo de investigación siempre nos banca estas cosas, y lo hicimos sin presupuesto, arrancamos y dijimos, bien, vamos a probar y vamos a ver qué sale, ¿no? Porque muchas veces el productor va más adelante que nosotros en estas cuestiones de manejo, ¿no? Y ya veíamos productores como Federico que estaban manejando la densidad de esa manera en estas zonas un poco más complejas. Entonces, seguimos avanzando en estos trabajos. ¿Y qué es lo que vemos de cómo responde el girasol a la densidad, ¿no? Si vemos esta imagen, mi jefe tenía razón, no tenía que hacer ensayo de densidad, porque tenemos rendimiento ajustado por densidad lograda y todos los ambientes y todos los híbridos agrupados. Que tenemos un cultivo con una capacidad de compensación fenomenal y asombrosa. Vemos una tendencia a disminuir rendimiento a medida que nos pasamos de las 70, 80 mil plantas por hectárea por un efecto de vuelco y quebrado. Y hacia densidades más bajas también vemos que la compensación no alcanza y nos empieza a caer el potencial de rendimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos distintos tipos de ambientes, ¿no? Bueno, estos son los mecanismos de compensación, esto es lo mismo que dicen los libros, ¿no? Reducimos estadísticamente significativamente los rendimientos en 20.000 plantas por hectárea y el resto de las densidades, si bien vemos una tendencia hacia maximizar los rendimientos con 55.000 plantas, son prácticamente, o estadísticamente son iguales, ¿no? Gran capacidad de compensación. Y esta compensación vemos que la hace más con peso de 1000 granos en la línea roja que con granos por capítulo, ¿no? O sea, lógico también, o lo esperable de encontrar. Pero cuando empezamos a segmentar por ambientes, arrancando por ambientes de alto potencial de rendimiento, vemos que los máximos están entre las 45 y 60.000 plantas por hectárea. También, lógico, nada nuevo, ¿no? Era lo que esperábamos y es lo que siempre apuntamos en este tipo de ambientes. Y también vemos una tendencia a disminuir rendimiento en densidades menores a 30.000 plantas en este tipo de ambientes de alto potencial, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a un ambiente como el ambiente del sudoeste que mencionó Federico, ambiente con tosca, ambiente complicado, con baja disponibilidad de agua útil? La película cambia, ¿no? Fíjense a simple vista cómo se achata esta curva de respuesta a la densidad y vemos que no hay diferencias en rendimiento entre prácticamente las 20.000 y las 70.000 plantas por hectárea. Entonces, también vemos si nos rinde lo mismo con 20, que con 70 estamos viendo un cultivo con una tolerancia al estrés hídrico gigante y fenomenal, pero también vale la pena poner 70.000 plantas si puedo sacar el rendimiento en esos ambientes complejos con 20.000, 30.000 plantas, y posiblemente no, pero hay que dar una vueltita rosca, como dijo Fede. No todos los híbridos o no todos los fenotipos dan igual. Si vemos un fenotipo que le puse fenotipo 1, que es un híbrido ciclo intermedio corto, con un porte bajo y bajo índice de área foliar, vemos en ambientes de potencial alto una respuesta muy alta a la densidad, y en ambientes de potencial bajo vemos una respuesta mucho más baja proporcionalmente a aumentos en densidad de planta, pero vemos igualmente que necesita más plantas, incluso en esos ambientes bajos, para buscar su potencial de rendimiento, ¿no? Y cuando nos vamos a un tipo de híbrido 2, un fenotipo 2, vamos a llamarle, que es un híbrido de ciclo más de tipo intermedio largo, con hoja más grande, mayor índice de área foliar, vemos también una respuesta a densidad en ambientes de alta
que la respuesta no es incluso tan grande como esos híbridos de fenotipo 1, y vemos también mucha menor o una mayor compensación, que es lo más importante, en esos ambientes de potencial bajo, ¿no? Por eso es importante conocer el tipo de híbrido que vamos a usar en estos ambientes complejos con baja densidad. Párrafo aparte de baja densidad, es muy difícil sembrar 25.000 semillas de girasol, ¿no? O muy arriesgado, más que muy difícil, porque es un cultivo con un coeficiente de logro súper variable y que le encanta a todas las plagas, por lo cual nuestras recomendaciones por híbrido siempre van de la mano de apuntar a lograr entre 30 y 40, por lo cual y sembrar 40, 45, según el ambiente, ¿no? Porque después los reclamos los vamos a atender nosotros. Entonces, en resumen, a nivel nacional se pasó de 600 a 2.000 kilogramos por hectárea de grano de girasol. Vemos una mejora en rendimiento de grano y vemos una aún mayor, o sea, mucho mayor, especialmente en los últimos años, ganancia de rendimiento ajustado por este aumento en el contenido de aceite de los híbridos modernos. En los últimos 15 años hubo una mayor ganancia genética en el segmento CL, un gran progreso en introducción de resistencia y tolerancia de enfermedades nuevas. Y después planteo manejo, densidad por híbrido y por ambiente. Tenemos que seguir trabajando tanto desde las empresas como del sector público, productores, seguir entendiendo qué es lo que podemos lograr y entender que no todos los híbridos y no todos los ambientes se comportan iguales. Así que bueno, último agradezco a Roberto Reed y Aldo Martínez, que son mis compañeros en todos estos trabajos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo voy a arrancar con la primera pregunta para vos, Federico. Hablaste de maíz y detrás del maíz el girasol. Te quería preguntar cómo era el manejo de ese barbecho. Nos contaste la estrategia de herbicidas, pero te quería preguntar si arrancabas con el cultivo de maíz en pie, si lo hacías ahí, si no, si lo hacías a la cosecha, si pastoreás o no. Ese tipo de manejo entre maíz y girasol. Hola. ¿Se escucha? En el sudoeste pastoreamos todo lo que esté. No. El manejo del rastrojo de maíz, o sea, yo soy un convencido de que por ahí los controles de malezas para lograr bien el cultivo tienen que arrancar con el previo a la siembra del maíz. O sea, si logramos, nosotros la mayoría de los maíces los sembramos sobre cultivos de servicio, y eso sumado a los residuales que usamos en el maíz, tratamos de que el maíz llegue lo más limpio posible en su ciclo hasta donde pueda. Después el manejo previo a la siembra del girasol, en la zona donde nosotros estamos trabajando, sobre todo en los campos mixtos, la alternativa de control de malezas con el maíz en pie es un problema, sobre todo por derivas y más que nada por el diagrama de nuestros campos que no permiten las siembras aéreas. Aclaración aparte, no hay registro de los productos para tirar en aplicaciones aéreas. Entonces ahí estamos en un ruido en la incumbencia agronómica. Así que nosotros, la primera estrategia para el manejo del cultivo de girasol previo en el maíz es no demorarnos con la cosecha de maíz. En eso somos bastante rigurosos, preferimos pagar un punto de secada. Hoy hay alternativas en la zona que permiten el cultivo de maíz no estar tan atados a esperar que se seque, y eso nos permite, nosotros tratamos de que el cultivo de maíz libere el lote por lo menos para a principios del mes de agosto. A principios del mes de agosto, con un paquete de glifo con hormonales, podemos hacer un reseteo bastante seguro de los lotes,
y ahí próximo a la siembra aplicamos los residuales con la intención de que entren al cultivo. Lo que sí, los años donde porque no es fácil, sobre todo cuando hay mucha cobertura del maíz, que queda la rama negra tapada, previo a las siembras y los lotes no están a cero, hay que resetear con doble golpe y más vale demorar la fecha de siembra, aunque eso implique meternos en zona de riesgo con el antesis. Pero el girasol es un cultivo que tiene que arrancar limpio. Perfecto. Dos muy breves, porque no tenemos mucho tiempo. Si habías probado confitero en la zona y si el boro lo habías combinado con calcio cuando habías aplicado. No, el confitero no lo hemos probado nosotros. No tengo conocimiento de experiencias en la zona de Tosca. Sí hay algunas experiencias nosotros estamos en zona de arena. Con respecto al boro, las pruebas que hicimos nosotros fueron aplicaciones foliares muy campechanas, donde medimos las franjas y no profundizamos más en eso. Nos basamos también en lo que había en bibliografía, de que sobre todo cuando los niveles de materia orgánica eran altos, había escasa respuesta, y por eso lo mencioné por nutrición nada más. Bueno, perfecto. Estamos en tiempo, entonces lamentablemente teníamos más preguntas, pero quedarán para acá afuera, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles.